Ahí, bueno, me había olvidado de subirle la guía de lectura. Tampoco nadie me lo recordó, no hizo un esfuerzo, digamos, como para recordarlo, lo que veo que no sé si usan mucho la guía de lectura, pero bueno. Eh, Ahí están subidas en el espacio de Facebook. Bueno, una, una última cuestión que nos quedaba de la unidad 1, que era el tema de referido a, a, la teoría, el texto de Medina Echavarría, eh, que de alguna manera lo que trata es de problematizar el tema de qué es una teoría y qué es una teoría social. Eh, bueno, en algún punto esto está referido a los problemas de la unidad 1 y obviamente referido también a lo que vimos la semana pasada, el día jueves, con respecto a las ciencias sociales y, y la cuestión de la ciencia política, la ciencia económica y la sociología, que son teorías sociales, obviamente. Entonces, si son ciencias sociales, perdón, producen teorías, ¿no? Ustedes están viendo algunas teorías en economía, seguramente habrán visto algunas teorías en administración, ¿no? En contabilidad, desconozco un poco el tema de la contabilidad, o sea que no sé si hay teorías sociales en la contabilidad. Eh, Estimo que sí, pero no sé si lo han visto ya en introducción o introducción a la contabilidad. Es más que nada cuestiones técnicas y conceptuales de la contabilidad. Pero bueno, todas son ciencias, están en el campo de las ciencias sociales y obviamente entonces, si están en el campo de las ciencias sociales, tienen que producir teorías, ¿no? El resultado de su investigación es la producción de teorías, que es lo que ustedes están estudiando en la carrera de ciencias económicas y en la especialidad que cada uno y cada una siga. En ese sentido, entonces, lo que, lo que aparece es eh, el problema para definir la noción de teoría. Y lo que plantea el texto de Medina Echeverría es, bueno, que la teoría, y esto está relacionado un poco con el texto de Pardo y con una de las características que él le asigna al conocimiento científico, es la teoría lo que busca es explicar, ¿no? Eh, Construir generalidades sobre un determinado aspecto de la realidad, ya sea natural o social, ¿no? Esto es lo que buscan las ciencias, o es una de las aspiraciones de la ciencia, ¿no? Tratar de explicar o de interpretar o de comprender, diría, eh, algún aspecto de la realidad. Generalmente, dice Medina Chavarría, las ciencias naturales, como consecuencia de su objeto de estudio, que es un objeto de estudio donde los cambios, ¿no?, no son tan veloces, o por lo menos no lo venían siendo. Digo esto porque, bueno, durante mucho tiempo, eh, no sé, el comportamiento del clima, el comportamiento de los ríos, ¿no?, el comportamiento de las mareas, que eran campos de la geografía, la hidrografía, perdón. Bueno, otras disciplinas hoy se ven como cuestionando sus conocimientos porque lo que está cambiando es la naturaleza rápidamente por los efectos que el ser humano ha imprimido en los últimos tiempos a través del capitalismo sobre la naturaleza. Pero en general, las ciencias naturales suelen tener un objeto de estudio mucho más estable.
¿no? Menos cambiante. Y en cierta medida esto hace que puedan construir teorías explicativas. ¿Qué quiere decir construir teorías explicativas? Bueno, teorías que pueden ser aplicadas a cualquier fenómeno, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso, el ejemplo más común es el ejemplo de, bueno, todos los metales se dilatan con el calor, siempre y cuando se den una serie de condiciones, obviamente, ¿no? Pero es una ley teórica, o una teoría convertida en ley, de cómo se comportan los metales y el calor bajo distintas condiciones. Bueno, el problema, plantea Medina Echavarría, que es un problema de larga tradición en las ciencias sociales, es decir, para todas nuestras ciencias, es que el objeto de estudio o los objetos de estudio que tenemos en las ciencias sociales no son tan estables, ¿no? Sino que son objetos cambiantes. ¿Por qué nos ocupamos, como dijimos el primer día de clase, de la sociedad, ¿no? O de lo social? Y lo social, que tiene que ver con la cultura, cambia constantemente y cambia mucho más rápido de lo que cambia la naturaleza, ¿no? En términos generales estamos hablando. Porque obviamente que si cae un meteorito, como pasó hace millones de años y desaparecieron todos los dinosaurios, o esa es una de las hipótesis, bueno, evidentemente la naturaleza va a cambiar más rápido que la sociedad, o simultáneamente. Pero en términos generales nosotros, la cultura social cambia mucho más rápido. Ahora, el tema es que dice Medina Echavarría que esto nos genera en el campo de las ciencias sociales un problema. Más que un problema. No es un problema, nos genera un problema distinto. Y por lo tanto, ese problema distinto nos lleva a construir teorías que buscan comprender en términos generales los comportamientos sociales. Que además, esas teorías que comprenden o intentan comprender en términos generales los comportamientos sociales, no pueden ser aplicados de manera universal, ¿no? De manera invariablemente universal. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no siempre funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, esas teorías, o las teorías en las ciencias sociales, donde nosotros nos ocupamos, tienen que ver con poder explicar contextos culturales, geográficos y sociales determinados. Y los conceptos, que no es lo mismo que la teoría, ¿no? Las teorías se componen de conceptos. Hay conceptos que son más abstractos, ¿sí? Y más generales, como por ejemplo capitalismo, democracia, Estado, sociedad civil, sociedad, partidos políticos, mercado, que nos sirven para poder pensar problemas, ¿sí? Para poder pensar problemas, pero que no nos están diciendo todo, o no reúnen en ellos o en estos conceptos o categorías la totalidad del significado, ¿no? O un significado, vamos a decirlo de esta manera, un significado cerrado y acabado.
como si yo digo metales. Bueno, metales, me viene un ingeniero químico y me dice, bueno, los elementos que componen los metales son A, B, C y D. Listo, ya está. Entonces, cualquier cosa que sea metal tiene estos elementos. A eso me refiero con un concepto cerrado, ¿no? En cambio, en las ciencias sociales nuestros conceptos son más generales, más generales. Y la especificidad se la dan después, dice él, conceptos más acotados, ¿no? Conceptos históricos. Entonces yo puedo decir, el Estado moderno de la Revolución Francesa, el Estado moderno keynesiano, el Estado moderno liberal del siglo XIX en la Argentina, ¿no? Y entonces ahí ya el concepto de Estado, que es una idea muy general, ¿sí? Que es una organización burocrática, empieza a tomar su especificidad según el espacio geográfico al que me estoy haciendo referencia o al que estoy haciendo referencia como proceso social que quiero conocer. Entonces, alguien puede decir, bueno, voy a estudiar el capitalismo. Bueno, perfecto, voy a estudiar el capitalismo. ¿De qué tiene que ver? ¿Qué es el capitalismo? Bueno, es una forma de organización económica y social. Perfecto. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en relaciones de un uso intensivo, puede ser, o no, y entonces ahí empieza, intensivo o extensivo de los recursos naturales. Ahí ya empieza una disputa teórica, una disputa geográfica, a partir de condiciones históricas y geográficas, ¿no? Entonces fíjense cómo, bueno, no, tiene que ver también con una lógica de mercado. Siempre el capitalismo tuvo que ver con una lógica de mercado, entonces, bueno, vamos para un lado. Uno dicen, sí, tiene que ver con una forma de organización que es bajo la regla o la ley de la oferta y la demanda. Y otros dicen, no, en realidad el capitalismo tiene que ver con una pretensión o con un deseo del ser humano de obtener ganancia. Y eso no necesariamente a través de la lógica del mercado, sino que se dio o se puede dar bajo cualquier tipo de lógica o dinámica. Ir a robarle a alguien a la esquina es una acción capitalista, porque estoy obteniendo algo que yo lo considero como una ganancia y un beneficio personal. Entonces, otra discusión, ¿no? Por lo tanto, las ciencias sociales, y esto es lo que está en el fondo del texto de Medina Echavarría, y que lo que hay que entender es que nosotros desde las ciencias sociales no construimos teorías generales como en la física, en la química, en la biología, en la anatomía, porque nuestros campos de estudio son producto de lo que queremos investigar, campos donde los objetos cambian rápidamente y además tienen su especificidad cultural, ¿no? Cuando decimos especificidad cultural es cada sociedad, ¿no?, tiene su propia historia. Y entonces, en esa historia hay singularidades, hay cosas específicas que no pueden ser generalizadas. Como, vamos a poner ejemplos de ignorancia supina en los medios de comunicación. Argentina va a terminar siendo Venezuela, ¿no? Argentina va a terminar siendo Cuba. Argentina va a seguir el modelo de desarrollo noruego. Posible. Imposible porque la Argentina tiene su propia especificidad histórica, la Argentina tiene su propia como cultura, los argentinos, las argentinas tenemos nuestra propia historia, tenemos nuestras propias singularidades, lo cual nunca nos va a llevar a ese mismo espacio y a esa misma realidad de otros países y de otras culturas. Estemos más de acuerdo con unas o menos de acuerdo con esas, ¿no? Y cualquier teoría social, económica, política, sociológica, que quiera creer que lo que pasa en la Argentina o lo que explica en la Argentina puede ser
replicado para explicar lo que pasa en otra sociedad es un error importante. Por eso, esto ustedes seguramente cuando vayan avanzando en la carrera lo van a ver, ¿no? En el caso económico, por ejemplo, el Banco Mundial durante toda la década del 90 trató de imponer un modelo de apertura económica y de desarrollo económico, de crecimiento, no era desarrollo, de crecimiento económico, donde entonces venían los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y le decían a los gobiernos nacionales, si ustedes hacen esto y esto, el resultado va a ser Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Noruega, Suecia, etc. Bueno, no solamente la Argentina, sin número de países hicieron esto y los resultados fueron totalmente diversos. Veamos la realidad argentina, la realidad brasilera, la realidad chilena, pero la realidad rusa, la realidad griega, ¿no? La realidad mexicana, para mencionar algunos de los ejemplos que siguieron ese modelo. ¿Por qué? Bueno, porque si uno quiere aplicar una teoría general, una teoría social, como una teoría general, como pasa en el campo de las ciencias naturales, el resultado nunca va a ser el mismo, porque esa teoría social fue producida para explicar una sociedad, ¿sí? Y entonces quizás el modelo de desarrollo de una sociedad sirve solamente para esa sociedad, pero no puede ser extrapolado a otras sociedades porque tienen su propia especificidad. Entonces ahí es lo que dice Medina Echavarría de los niveles que tienen las teorías. Bueno, nosotros en las ciencias sociales trabajamos con conceptos generales, o nuestras teorías se constituyen a partir de conceptos generales. Pero después esos conceptos tienen que tener su anclaje histórico, geográfico, singular, para poder entonces construir una teoría general, ¿no? General, pero no explicativa, sino comprensiva de ese proceso. Bien, esta es como una discusión un poquito más abstracta, ¿no? Un poquito más subida de tono, pero esto lo podemos rastrear en discusiones actuales, no sé, Milei que dice, bueno, yo voy a ser como tal país, que no sé si era Dinamarca, no recuerdo bien, pero era un país nórdico, no todo el mundo miramos a los países nórdicos como modelo, y dice, voy a cerrar el banco central, porque, bueno, más allá de que uno pueda estar de acuerdo, ¿no? con esa idea, el tema es creer que lo que funcionó allá va a funcionar acá y uno lo puede trasladar acá y acá vamos a tener el mismo resultado. Entonces es como pensar que si cerramos el Banco Central, la Argentina va a ser Dinamarca, ¿no? O Noruega, o Finlandia. Esa es la idea. Esa idea no, digamos, diría Medina Echavarría, porque las teorías sociales no son como las teorías de las ciencias naturales, no son extrapolables, ¿sí? A cualquier situación histórica y geográfica. ¿Por qué? Porque las sociedades tienen su propia singularidad. Esto nos lleva a decir, che, bueno, no voy a estudiar la teoría keynesiana, no voy a estudiar la teoría marxista, no voy a estudiar la teoría liberal, no voy a estudiar la teoría schumpeteriana. No, las voy a estudiar. Lo que no voy a hacer es creer que esa teoría general es suficiente para poder entender lo que pasa en la Argentina. Después de esa teoría general, tengo que ver cómo esos conceptos generales que estos autores trabajan me permiten analizar la realidad. Y qué conceptos funcionan y qué conceptos no funcionan, por cuestiones geográficas, históricas y culturales. ¿Sí? Bien. Ese es como el último texto de la unidad 1. A la pregunta que hace Agostina, sí, ya terminamos con el texto de Portantiero. El texto de Bengoechea es el que vamos a desarrollar ahora brevemente. ¿Sí? Entonces, unidad 1, problema de la ciencia, característica del conocimiento científico, separación entre lo que es ciencia y conocimiento científico, a partir de esta idea de paradigma. No siempre la ciencia, no siempre el conocimiento científico ha sido considerado ciencia, los paradigmas.
los tipos de ciencias fácticas y formales, ¿no? En cómo nosotros y nosotras estamos en el campo de las ciencias sociales, que son ciencias fácticas, junto también con las ciencias naturales, porque nos ocupamos de algo que podemos observar. Si no lo podemos observar, entonces no es nuestro campo de estudio, ¿no? Y no es científico, salvo que estemos, como dice Pardo, en el campo de la lógica o la matemática. Entonces son ciencias formales, abstractas, no tienen nada que observar, sino lo que tienen es que dar cuenta a través de coherencia lógica interna de desarrollos, demostraciones, etcétera, etcétera. Cosa que, bueno, no nos vamos a meter porque no es el objeto. La unidad 2, bueno, el otro tema digo, para cerrar, ¿no? Y hacer recapitular los temas, el otro tema son, como dice Portantiero, el surgimiento de las tres ciencias sociales a lo largo de la modernidad, como resultado, vamos a decirlo así, de condiciones sociales que fueron cambiando, la aparición del Estado, o la aparición del Estado moderno y la posibilidad de problematizar qué era el Estado para que surja la ciencia política, la revolución industrial para que surja la economía política, los cambios sociales, la urbanidad, la ciudad, como consecuencia de la revolución industrial para que aparezca la sociología. Bien, y esto que hablábamos recién de las teorías y singularidad de las teorías en el campo de las ciencias sociales que plantea Medina Echevarría. La unidad 2 ya es una unidad histórica, ¿no? Es una unidad que se centra en tratar de explicarnos qué es la modernidad. Más que explicarnos qué es la modernidad, que sería una pregunta como más filosófica, o un poco más abstracta, es cómo se fue construyendo y constituyendo la modernidad. Esto que Pardo define como paradigma moderno. Acá no vamos a hablar de paradigma moderno, vamos a hablar de modernidad. Es decir, es un periodo histórico, ya sabemos qué extensión tiene, aproximadamente entre el siglo XVI, comienzo del siglo XVI, hasta la actualidad, casi, ¿no? O mediados del siglo XX. Entonces, es un periodo de unos 500 años de historia, aproximadamente, 450, 500, depende, hay algunos autores que dicen que comienza antes, otros dicen que comienza después, pero esto es lo que se denomina como modernidad, y que se va conformando a partir de una serie de procesos históricos que vamos a ver, ¿no? Como hitos históricos, ¿no? Son hitos históricos. Uno de esos hitos históricos es el Renacimiento, ¿no? A comienzos del siglo XVI o finales del siglo XV, el Renacimiento, es decir, ahí entre finales del 1400 y principios del 1500, donde se dan muchos procesos a enumerar. Uno es el Renacimiento, la aparición de la nueva ciencia, esto que venimos hablando, que es el conocimiento científico. Si tenemos que señalar cuándo aparece conocimiento científico, Pardo dice, bueno, el conocimiento científico o la idea de ciencia moderna aparece a principios del siglo XVI. ¿No? En ese mismo siglo XVI, a inicio del siglo XVI, se da la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Y en ese comienzo del siglo XVI se da esta cuestión que señalamos la semana pasada, que es la conformación o la aparición del Estado moderno, para dejar atrás un sistema de tipo feudal, ¿no? Y en términos generales, lo que demuestran estos 4 o 5 procesos que vamos a desarrollar, a principios del siglo XVI o finales del siglo XV, marcan esto que decía Pardo, el paso de una concepción del mundo teocéntrica a una concepción del mundo antropocéntrica. Es decir, dejar de mirar el mundo bajo la idea de Dios y la centralidad de la idea de Dios
y empezar a mirar el mundo bajo una mirada humanista, que es lo que dice el texto de Bengoechea, ¿no? Una mirada humanista. ¿Qué es una mirada humanista? Es una mirada antropocéntrica. ¿Qué es una mirada antropocéntrica? Bueno, interpretar la realidad a partir de lo que desea, siente y razona el ser humano. De manera individual, no, como, vuelvo al mismo concepto que plantea Bengoechea, como humanidad, ¿no? Como especie, si vamos, que lo decimos en términos darwinianos, ¿no? Como una especie. Tenemos una singularidad, principalmente, que es la posibilidad de razonar, que nos pone en la cúpula de la pirámide. Y eso, esa idea darwiniana, que si bien la teoría de Darwin es mucho posterior, pero digo, está esta idea en la modernidad, tenemos derecho, ¿no?, a hacer un uso de la naturaleza y a explicar a la naturaleza bajo nuestra propia percepción. Por eso esta idea de paradigma que dice Pardo, ¿no? Es decir, el mundo tiene un orden racional matemático y sus límites, o sus límites, más que sus límites, su composición es empírica, ¿no? Hay algo que se puede observar. Bien. Entonces, en la Edad Media, que es lo que viene a ser la etapa anterior a la modernidad, en la Edad Media hay una concepción teocéntrica, ¿no? Teo es Dios, esto recuerdo, me parece que lo dijimos, ¿no? Y antropocéntrico. Donde es una sociedad religiosa y donde entiende que la forma en la cual debe organizarse esa sociedad es a partir de la idea de Dios, y entonces, si esto es así, la realidad humana y la realidad de la naturaleza están sujetas a las reglas que Dios estableció, ¿no? A las reglas de la creación divina. Esa sería la idea. Entonces, todo lo que tiene que ver con este mundo terrenal, recuerdan ustedes que hablamos que el paradigma premoderno pensaba en las sociedades que había un plano suprasensible y un plano sensible, y el plano sensible o terrenal o empírico está sometido a las reglas de ese plano suprasensible. Bueno, en la concepción teocéntrica, ¿qué dice? Todo lo que pasa en la Tierra, todo lo terrenal, está sometido a un plano espiritual. Quiere decir también que los seres humanos somos seres espirituales. No solamente somos seres de carne y hueso con capacidad de pensar, porque los medievales no negaban esto. Es decir, los medievales no negaban el cuerpo y la capacidad de razonar del ser humano, sino que decían que además éramos o somos seres espirituales y que lo importante es la salvación de ese espíritu, porque es lo único que tenemos nosotros de divinidad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el ser humano de divino? Su espíritu. ¿Qué es lo único que puede y va a trascender después de la muerte? La espiritualidad. ¿Qué debemos cuidar entonces? ¿Lo efímero, que es el cuerpo, la razón, o tenemos que cuidar el espíritu, que es lo trascendental? Tenemos que cuidar el espíritu. Entonces, todo lo otro hay que desatenderlo. ¿Desatenderlo? Sí, hay que desatenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo otro para la concepción medieval, teocéntrica, nos conducía en ese plano espiritual al infierno, ¿no? Es decir, cuando trascendíamos, si nosotros le dábamos mucha bola, mucha atención, le prestábamos mucho cuidado al cuerpo y a la razón, lo que demostraba la historia bíblica es que el cuerpo y la razón llevaron a la desobediencia. Y entonces, el ejemplo primero, y culpables de todo, Adán y Eva, ¿no?,
por prestarle demasiada atención a los sentidos. Comer el fruto, mirar el fruto, tocar el fruto, etcétera, etcétera. Y poner en duda lo que Dios le había dicho, che, de esos árboles no coman, y la serpiente que le decía, pasa nada, ¿no? Poner en duda esa ley divina, la humanidad terminó donde terminó. Esta es un poco la idea. Entonces, obviamente, que durante el medioevo todo lo que tuviese que ver con lo terrenal estaba sometido a lo espiritual. Y toda esta idea que implica que la política se regía por reglas religiosas, la economía se regía por reglas religiosas, la organización de la sociedad se regía por reglas religiosas, el arte se regía por reglas religiosas, el conocimiento e interpretación de la naturaleza y de la sociedad se regían por reglas religiosas, y así podríamos seguir, ¿no?, pensando esferas, ¿sí?, o dimensiones de la vida social que estaban todas sometidas a la idea de Dios y a las reglas que se suponía que Dios había dictado para ello. La familia, la vida privada, la intimidad, etc., ¿no? Todo lo que se les ocurre. ¿Qué pasa en la modernidad? ¿Y cuál es el primer momento o un momento significativo para nosotros? Bueno, el Renacimiento. Por eso Bengoechea habla del Renacimiento. Uno puede decir, bueno, pero el Renacimiento es un proceso artístico, ¿sí? Es un proceso artístico, pero es el primer proceso artístico que pone en evidencia este rompimiento con lo anterior para proponer un sentido antropocéntrico de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque los renacentistas van a recuperar, obviamente, la razón, como elemento, y entonces, pero principalmente van a recuperar los sentidos. Por eso el Renacimiento está vinculado al arte. Y es un proceso sensual del mundo, ¿sí? Sensual, que tiene que ver con la sensualidad, ¿no? Es un proceso asociado a la sensorialidad del mundo. Porque lo que se busca en esta lógica antropocéntrica es quitarle el sentido religioso a los sentidos y al cuerpo. Entonces, el cuerpo y los sentidos no nos van a conducir al error, sino que nos van a conducir a una experiencia de la vida propiamente humana, propiamente antropocéntrica, ¿sí? Porque los seres humanos somos cuerpo, entonces no podemos desdeñar el cuerpo, ¿sí?, por esa idea de que lo único importante es la espiritualidad, que es lo único trascendental que después va a llevarnos al cielo o al infierno. Los antropocentristas renacentistas empiezan a poner en duda primero la idea de lo trascendental, claramente, pues son antropocéntricos, y aferrarse a lo sensorial, a lo sensual. Y eso refleja un renacer del arte. ¿Por qué renacer? Bueno, porque se recupera la tradición griega, ¿no? Es decir, ¿qué hacen los renacentistas del siglo XVI o finales del siglo XV en Italia? Es volver a su origen. ¿A dónde van? Y bueno, los venecianos, los florentinos, ¿no?, que es donde es la cuna del Renacimiento. A lo que pasó a pocos kilómetros de ahí, hace 2000 años atrás, o 1500 años atrás, en aquel momento, que era la misma Italia, ¿no? ¿Cuál fue el último foco de la antigüedad? El Imperio Romano, la ciudad de Roma. Los romanos, dijimos nosotros, siguiendo lo que plantea Pardo, es una cultura greco-romana. La antigüedad es la conjunción de toda la tradición filosófica, cultural de Grecia, ¿no?, acoplada a la lógica imperial romana. Entonces, los renacentistas no es que inventaron algo, por eso se denominan renacer, no inventaron algo, sino que solamente dijeron, seamos antropocéntricas, y recuperemos el arte como una expresión de esto.
para poner en primer lugar y en escena al ser humano y a los sentidos. Y entonces ahí parece una cuestión menor, pero esto de la sensorialidad y de la sensualidad del mundo es muy importante para poder entender el capitalismo, ¿no? Por lo menos en una primera etapa, porque claramente a nosotros no nos venderían nada si no nos generara alguna sensación. Y principalmente para entender, por ejemplo, el consumismo, donde todos son sensaciones y sentimientos. Entonces, ¿no? Te venden una zapatilla porque te va a dar sensación de libertad, te venden una crema porque te va a dar sensación de hermosura, te venden una hamburguesa porque te va a dar sensación de amistad, y te venden un porrón porque se creen o te hacen pensar que te va a dar una sensación de realización cuando estés incorporando ese primer sorbo de la botella, ¿no es cierto? Entonces, todo esto uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Renacimiento con la ciencia económica? Con la ciencia económica tiene que ver principalmente y sobre todo hoy en día, porque el capitalismo de mercado no podría haber existido sin el Renacimiento, en tanto y en cuanto el Renacimiento nos pone a los seres humanos como centro de la vida. Y obviamente recupera esta idea de la sensualidad que el capitalismo tomó para vendernos y construir así la lógica también de ganancia. Entonces, obviamente, hoy vemos la exacerbación de esa idea a partir de la lógica del consumismo, que tiene que ver en parte, no se agota ahí el problema, con asociar un producto o una mercancía a una sensación. Obviamente que los renacentistas, que eran todos artistas, no estaban pensando en este registro, pero digo, para que ustedes puedan entender lo importante que es haber recuperado la sensualidad y cómo eso explica en parte el proceso del capitalismo y cómo nos permite entender el capitalismo hoy. Y esta idea del consumismo, nos asocian producto, mercancía o servicio a una sensación individual, privada, ¿no? Cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Desde Mr. Músculo hasta un avión, ¿no? Desde lo más doméstico hasta lo más público y exuberante, ¿no? Bueno. Por eso los renacentistas, y acá no me voy a detener mucho, uno dice, bueno, ¿qué les pasa a estos tipos? Porque las mujeres, si pintaban, no trascendió mucho en aquel momento, era más una actividad masculina. ¿Qué le pasa a estos tipos que constantemente están como obsesionados con pintar cuerpos desnudos, o semidesnudos, o semitapados, o semicubiertos, ¿no? Es como que uno dice, si se meten a ver las imágenes, o tuvieron la suerte de viajar a Italia, ¿no? O alguna muestra en un museo, o meterse ahora en internet que nos acerca un montón de cosas, o ver algún documental. Esta obsesión por el cuerpo y por la desnudez o semidesnudez, bueno, no la inventaron ellos. Esto viene de los griegos, porque los griegos no tienen una mirada negativa del cuerpo, sino todo lo contrario. Entonces lo que hacen estos tipos es marcar de alguna manera la cancha y decir, bueno, esto no está mal, esto está bien, ¿no? Y entonces exponer la desnudez corporal como un acto de belleza, ¿sí? Y obviamente rompiendo con la tradición teocéntrica, donde la desnudez, si ustedes recuerdan el relato bíblico, es lo primero que se dan cuenta Adán y Eva cuando Dios vuelve al Edén, ¿no? Dios aparece en el Edén y les pregunta dónde están, y ninguno de los dos aparece porque se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Es decir, la desnudez aparece como el pecado original, como el primer, como la primera consecuencia del pecado original de haber desobedecido y de haber seguido los sentidos, ¿no? De haber dudado y de haber seguido los sentidos. ¿Cuál es el primer acto o consecuencia de eso? Darnos cuenta que estamos desnudos. Entonces, durante todo el medioevo, ¿no?
el cuerpo humano, la desnudez, la razón y los sentidos estuvieron vedados, ¿no? Olvidados, desatendidos, prohibidos. Y los renacentistas en todo lo contrario. ¿Desde dónde lo hacen a eso? Desde el arte. Ahora, en ese momento también, y en esto no me voy a detener mucho, aparece la nueva ciencia. No me voy a detener mucho porque lo hablamos mucho en la unidad anterior. Pero la nueva ciencia también aparece en el siglo XVI y siglo XVII, ¿no? Autores como Galileo Galilei, Descartes, Boyle, Newton, son la otra pata, digamos, del antropocentrismo o del surgimiento de la modernidad que recupera la razón, ¿no? Los artistas renacentistas recuperan la sensualidad del mundo. Y los científicos, o lo que denomina Bengoechea la nueva ciencia, recuperan y revalorizan la razón como forma de explicar el mundo. Claro, pero no solamente la razón, sino también la correspondencia entre la razón y la empiria. Y entonces ahí vemos cómo se juntan los dos procesos, ¿no? Porque los científicos, y esto ya lo hemos visto, el conocimiento científico, dice Pardo, tiene un doble origen, ¿no? Un doble origen. La razón griega, y entonces acá nuevamente también la nueva ciencia es parte de un renacer, no artístico, sino de la racionalidad, ¿no? La razón griega, dice Pardo, y lo que le agregamos en la modernidad es la evidencia empírica, ¿no? Entonces, solamente será conocimiento científico aquello que puede tener evidencia empírica y explicado racionalmente. ¿Por qué para nosotros este conocimiento es importante? Bueno, porque nosotros somos antropocentristas. Los griegos no eran antropocentristas, nosotros somos antropocentristas. Los griegos creían que existían los dioses, en la mitología, en un montón de cosas que nosotros no creemos. Los inventamos después, que son los superhéroes, ¿no? Después inventamos nosotros al mito, ¿no? Ellos lo inventaron antes. Ellos son el resultado de esos mitos, ¿no? Y de esos enfrentamientos entre los dioses y los superhombres, de alguna manera, ¿no? Mitad hombre, mitad dioses o semidioses, algunos y algunas. Nosotros lo inventamos después, en el siglo XX, ¿no? A los superhéroes. Pero eso nos lleva a nosotros, o llevó al hombre de la modernidad, a estos investigadores, a decir, no, bueno, nuestro conocimiento es aquello que puede ser observado. Pero lo que más me interesa de rescatar de la nueva ciencia es esta idea de la racionalidad. Cómo aparece el discurso racional y la lógica de la racionalidad como el instrumento, la herramienta y el elemento diferenciador del ser humano del resto de los seres vivos, ¿no? Y esto es lo que nos pone en el pináculo de la pirámide en términos darwinianos, ¿no? Somos los que más hemos evolucionado. ¿Qué es lo que más ha evolucionado de nosotros? El cerebro, ¿no? La capacidad de razonar. Por lo tanto, tenemos la capacidad o podemos someter a la naturaleza. Primero, y con esto termino, los hombres y las mujeres de la modernidad, de principio del siglo XVI, siglo XVII, no estaban buscando dominar la naturaleza, ¿no? No había una pretensión de dominación de la naturaleza. Había una interpretación de conocer, de contemplar la naturaleza, de saber cómo se organizaba, se componía, ¿sí? Esa idea de poder dominar la naturaleza como proyecto de la modernidad, si uno bien la puede rastrear no es lo mismo, porque el proceso de conquista tenía que ver con otras lógicas, tenía que ver con la conquista. La lógica de controlar la naturaleza, de convertirla a la naturaleza en una mercancía, en un insumo, aparece con esa clase social o ese sector social que es la burguesía, ¿no? Y entonces ahí es cuando se transforma la mirada o se suma la mirada de no solamente queremos conocer y contemplar, porque somos los únicos o las únicas capacitadas de conocer y de contemplar,
sino que además vamos a hacer uso de este lugar de privilegio que tenemos en la pirámide, digamos, de la naturaleza, y vamos a aprovecharnos de eso y vamos a explotar la naturaleza, ¿no? Y tenemos derecho para eso, ¿no? Claro, eso es lo que hoy también forma parte del paradigma posmoderno, que está en discusión, y todas las discusiones ecológicas que están discutiendo el capitalismo, están discutiendo la concepción antropocéntrica del capitalismo, de creer que podemos hacer un uso indiscriminado, ¿sí?, y abusivo de la naturaleza, ¿no?, sin respetar otros niveles de vida, a lo mejor menos complejos y elaborados que el nuestro, pero tan respetables como el nuestro, ¿no? Entonces ahí aparece esta idea de lo posmoderno también, ¿sí?, como vimos en el texto de Pardo. Entonces, el momento en el que estamos viviendo nosotros ahora, y nosotras ahora, es un proceso de crisis muy complejo, porque está poniendo en discusión esto que empieza a aparecer y a construirse desde el siglo XVI, que en ese momento fue, vamos a decirlo así, liberador para el ser humano, pero que también lo convirtió, liberador digo de la lógica teocéntrica, de la institución eclesiástica, pero utilizada, no digo la religión, sino la religión utilizada como algo opresivo, ¿no?, como una excusa para oprimir al ser humano, para sostener formas de organización políticas y económicas de gran desigualdad, de gran sometimiento, pero que a la vez, bueno, pasamos a esta idea mucho más liberal, más humanista, aparentemente en los primeros siglos de la modernidad, y después volvió a convertirse en un dispositivo de abuso, sometimiento, control, grandes desigualdades, grandes diferencias, exterminio, etcétera, 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 ¿no? Es como el ciclo, ¿no? Es como una especie de cierta circularidad, en términos más espiralados, porque la historia no se repite siempre igual y de la misma manera, pero, ¿no? Y es lo que estamos discutiendo hoy. Es decir, que en algún punto, con esto cierro, estamos en un momento de crisis como el que se vivió hace 500 años atrás, ¿no? Y por eso todos y todas estamos desacomodados y desubicados, espacio, temporalmente, emocionalmente, afectivamente, porque como que todo se mueve, ¿no? No existe nada cierto, es todo incierto. El capitalismo, la política, la idea de familia, la idea de amistad, el uso de la tecnología, la naturaleza, la relación con otros seres vivos, ¿no? Es decir, está en crisis la sociedad, y obviamente si la sociedad está en crisis, nosotros somos parte de eso, y nosotros y nosotras estamos profundamente atravesadas por esas discusiones. Algunas nos tocan más y otras nos tocan menos, de acuerdo en el lugar en que estemos en esa sociedad y en la sociedad, y cómo hayamos construido nuestra propia subjetividad, nuestra historia biográfica, pero todos y todas no estamos por fuera de eso, que es lo que dice la sociología, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que comienza a relatar el texto de Bengoechea. Esto es lo que marca el inicio de la modernidad, y el día jueves vamos a meternos con los otros dos procesos, me parece importantes, del comienzo de la modernidad, que es la Reforma Protestante y, si llegamos, la conformación del Estado moderno, ¿no? Es decir, para poder entender un poco estos 4 procesos iniciales que relata ahí el texto de Sonia Bengoechea, que marcan el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Bien, ¿dudas, preguntas? No, profe. Bueno, vamos a seguir trabajando el texto de Bengoechea el día jueves, así que traten de... Ahí están subidas las guías. No es un texto difícil, es un texto bastante accesible y no tan largo, así que me parece que se puede leer tranquilamente.
Y si hay alguna otra guía de lectura con respecto a alguno de estos procesos, se la subo. A lo mejor si encuentro algún video corto que esté bueno, que explique un poco, tengo un video, que explique un poco cómo era la Edad Media en términos políticos, lo voy a subir para que ustedes puedan tener un pantallazo de qué era lo que pasaba antes. ¿Sí? Bueno, che, que tengan una buena semana hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, profe.